La oposición se ha quedado sin política, y sin unidad. La plataforma unitaria está rota, y lo confirma la renuncia del principal partido opositor a mantenerse en la MUD. Mientras, Maduro sigue en el poder. Y se afianza en el poder. Pero, ¿a qué se debe esta movida de Acción Democrática? ¿Por qué este partido rompe con la MUD? ¿Qué hay detrás? ¿Qué historia secreta? Según reseña, no vas a pasar, hermano. No vas a pasar, el Country Club no te quiere, se lo decía su amigo y excompañero de partido, escuchaba y calculaba. Ramos Solap es el secretario general de Acción Democrática, el principal partido de la oposición en. Timoteo Zambrano apelaba a un antecedente, el caso suyo, censurado por los partidos Voluntad Popular, VP, y Primero Justicia, PJ, para presidir la Asamblea Nacional en 2018. Tampoco contó con el apoyo de su propio partido, Un Nuevo Tiempo, UNT, al que renunció, como renunció también a seguir formando parte del equipo de la plataforma opositora, MUD, que negociaba un acuerdo con el gobierno de EN. El punto era la candidatura presidencial, la oposición negociaba con el gobierno la fecha y las condiciones electorales. Con preso en casa y el excandidato presidencial, inhabilitado, lo más lógico era que Ramos Solap se convirtiera en el abanderado. No había otro con mayor fuerza, imagen nacional, estructura partidista y pegada en el discurso. Venía de ser presidente de la Asamblea Nacional y uno de los baluartes de la derrota que la oposición le propinó al chavismo en diciembre de 2015, arrebatándole la mayoría parlamentaria. En reuniones bilaterales por separado, tanto VP como PJ habían asomado el compromiso de respaldarlo, UNT era más abierto en el apoyo. A lo que se refiere Timoteo Zambrano es que VP y PJ son dos partidos con mayores vínculos con el vapuleado capital venezolano, con lo que se conocía como los Amos del Valle con el Country Club. El partido de Ramos Solap es el partido que forjó la democracia, de tendencia socialdemócrata. Ni Maduro pudieron desaparecerlo del mapa social, político y electoral del país. Tampoco los que desde el mismo campo de combate contra el chavismo lo atacaban en el afán de impedir que volviera al poder. Y eso es lo que estaba en juego comenzando este 2018, a alguna dirigencia no le cabía en los cálculos que una figura de AD volviera a la presidencia. Eso sería la restauración, comentaban. Y lo que se quería era el cambio definitivo, lo nuevo, y lo nuevo implicaba ni chavismo ni AD. Y toda esta historia es porque AD anunció la semana pasada que se retiraba de la plataforma unitaria que ya no es unitaria. Ramos Solap ofreció una serie de puntos que explican la decisión, entre otras, la incapacidad ni siquiera eso de que la MUD pudiera escoger al nuevo secretario ejecutivo. VP y PJ le cerraron el paso a un calificado ex-rector del porque no estuvo de acuerdo con la política abstencionista propuesta por algunos líderes de PJ y VP, y otros sectores más radicales como el movimiento de y el exalcalde, quien ya residía en y hacía activismo desde el exilio. Tal posición conducía, entonces, a que no hubiera candidato. Y aunque Ramos Solap no aspiraba a que se le designara por dedazo o acuerdos de laboratorio, en cambio solicitaba que se cumpliera el pacto firmado, y esta es otra de las causas anotadas en la ruptura de celebrar primarias para la escogencia de quien iba a enfrentar a Maduro. Y vuelve el punto, con López preso en casa y Capriles inhabilitado, el seguro ganador iba a ser Ramos Solap.
El pacto de celebrar primarias era clave en la estrategia de enfrentar a Maduro. Mostraba a una oposición unida y movilizada y la consecuencia era un candidato totalmente legitimado. Inclusive, AD y UNT estimulaban al jefe de PJ y entonces presidente de la Asamblea Nacional, para que se contara. Este cuadro se desarrollaba a la par que la negociación en República Dominicana, con la intermediación del presidente y el expresidente y había un acuerdo en marcha. Y había otra operación en marcha que Ramos Solap no explicó al hacer pública la renuncia a la MUD, pero sí uno de sus hombres de confianza, el diputado. Este declaró el 9 de julio que la decisión de no hacer primarias tenía el propósito de direccionar una política contra AD, y que no era otra que impedir que Ramos Solap se alzara con la victoria. Estaba claro que esto era una prioridad. Y aunque no era una política manifiesta, abierta, constituía un escenario real, amparado, en cierta forma, por otra operación en marcha, detonar la negociación y plegarse a la ruta abstencionista que con el apoyo de la comunidad internacional conduciría al desconocimiento del gobierno de Maduro, quien se vería cercado y, bajo presión, obligado a negociar otras condiciones que conducirían al cambio al que aspiraba y que sigue aspirando un sector de la oposición, y es barrer al chavismo, o sencillamente, sacarlo del poder, desalojarlo del poder. Y como han evolucionado los hechos, se detonó la negociación, no se firmó el paquete de acuerdos, no hubo primarias en la oposición. Sin acuerdo, de todas maneras, el régimen convocó a elecciones el 20 de mayo. La oposición mayoritaria se negó a participar, pero un sector de la oposición lanzó la candidatura de «las elecciones las ganó Maduro». La abstención superó el 50%. La MUD y los otros sectores que habían promovido la abstención no la pudieron capitalizar, la desunión ya era un hecho. Así la MUD se quedó sin política interna. De hecho, al día siguiente de que el jefe de PJ, Julio Borges, se negara a firmar el acuerdo de República Dominicana, anunció en un programa de televisión la conformación de un frente amplio que jamás cuajó. También anunció que se escogería un candidato antisistema que llegaría hasta el final en caso de haber condiciones electorales o que se retiraría en caso de que no, y este candidato recorrería el país, hablando de la crisis, denunciando los problemas. Pero ni acuerdo, ni frente amplio ni candidato, pues de haberlo, igual hubiera sido Ramos Solap. La propuesta de Borges hoy no se antoja a otra cosa que la justificación de la negativa a firmar el acuerdo de República Dominicana porque había que cerrarle el paso al dirigente de AD, porque había que quitar a los incómodos Zapatero y Danilo Medina del medio, porque había que confiarse a la estrategia de la presión internacional y de las sanciones contra los funcionarios del gobierno. Porque eso era lo que iba a arrojar los resultados, y como han evolucionado los hechos, siga leyendo en